Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor José Luis. A continuación, el alumno Uriel Vergara va a explicar la solución de los ejercicios 2.1, 2.3, 2.2, 2.13, 2.14, 2.15, designado al grupo número 5, para el cual lo hice solo por mi cuenta, ya que me quedé corto con el tiempo, pero los siguientes trabajos los haré en grupo. A continuación tenemos los símbolos, abreviaturas y otros símbolos griegos, los cuales nos serán de mucha utilidad para los siguientes ejercicios. Pues primero el tema es esfuerzo y deformación, por el cual tenemos el esfuerzo se denota con el símbolo, el símbolo griego sigma, el esfuerzo unitario. La deformación unitaria de epsilon, luego tenemos P, que va a ser la fuerza, la carga concentrada, y otros símbolos y abreviaturas que nos servirán para calcular el área, ¿no? Las dimensiones, la distancia. Tenemos A de área, D de diámetro y distancia. Tenemos la F de fuerza. Tenemos acá la longitud. Y incluso también nos va a servir el mega, ya que un ejercicio está eh, denotado como megapascales y newtons. Aquí tenemos el primer problema, el 2.1, el cual nos dice lo siguiente. Una varilla redonda de acero de 20 milímetros de diámetro está sujeta a una carga de tensión de 60 kilonewtons. Determinar el esfuerzo de la varilla. Lo primero que tenemos que hacer es representar los datos. Primero tenemos el diámetro, nos dan el diámetro de la varilla redonda de acero, que es de 20 milímetros, ¿no? El diámetro. El radio, por obvias es la mitad. Nos dan también la carga aplicada, que es de 60 kilonewtons, lo cual se expresa también como 6 por 10 a la cuarta newtons. Y nos piden hallar el esfuerzo de la varilla. Para ello tenemos la fórmula, que para calcularla es simplemente hay que dividir la carga aplicada sobre el área. La carga aplicada es 6 por 10 a la cuarta newtons. Y nos faltaría el área. Para calcular el área, mejor dicho, el área, ¿no?, de esta varilla redonda de 20 milímetros de diámetro, podemos expresar de dos maneras. Una que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 y la otra es pi por el radio al cuadrado. De ambas formas nos va a salir 190.985.931.7 newtons sobre metros cuadrados o pascales. Bueno, a continuación, en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 2.2 tenemos lo siguiente. Un cubo que tiene una sección transversal cuadrada de 80 milímetros de lado soporta una carga de compresión de 200 kilonewtons. Determinar el esfuerzo de compresión en el cubo. Primero le presentamos los datos. Tenemos que el lado del cubo es de 80 milímetros, la carga aplicada es de 200 kilonewtons, ¿no?, la carga aplicada de compresión, que van en sentido opuestos, es de 2.10, o también se puede expresar como 2 por 10 a la 5 newtons. Nos piden el esfuerzo de compresión en el cubo, ¿no?, el esfuerzo unitario. Para ello bien se sabe que el área del lado de la sección transversal cuadrada es lado por lado, o sea, L al cuadrado. Y los 80 milímetros lo transformamos a metros, es decir, 0.080 metros. Todo al cuadrado nos da 0.0064 metros al cuadrado. Ese sería el área del lado de la sección transversal cuadrada. Y por último nos piden determinar el esfuerzo de compresión. El esfuerzo de compresión está dado por la fuerza, la carga aplicada sobre el área. La carga aplicada es 2 por 10 a la quinta newtons sobre 0.0064 metros al cuadrado. Esto nos da 31.250 kilonewtons por metro cuadrado, o 31,25 por 10 a la sexta, lo cual es 31 por 25 megapascales. A continuación, en el siguiente ejercicio tenemos el 2.3, el cual nos dice: un cilindro hueco de latón soporta una carga axial de compresión de 10.000 newtons, ¿no? Si el diámetro exterior es de 50 milímetros y el diámetro interior es de 30 milímetros, ¿cuál es el esfuerzo de compresión en el cilindro?
Para ello primero representamos los datos, ¿no? El diámetro exterior en metros 0.05 metros y el diámetro interior 0.03 metros. La carga axial aplicada de compresión P es de 10.000 newtons, ¿no? O 10K newtons, el cual también se expresa como 1 por 10 a la cuarta newtons. Lo que nos piden es el esfuerzo de compresión en el cilindro. Para ello, el área del cilindro hueco es pi cuartos por la diferencia entre el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Reemplazamos los datos y nos da 0.0126 metros cuadrados como área. Luego reemplazamos, ¿no? Aquí en la formulita, el esfuerzo unitario es igual a la fuerza aplicada sobre el área. La fuerza aplicada, P, es de 1 por 10 a la cuarta newton sobre 0.0126 metros cuadrados como área del cilindro hueco. Y esto nos da como respuesta 7.936.507.937 kilonewtons sobre metros cuadrados. Bueno, a continuación tenemos lo siguiente. En el ejercicio 2.13 nos dice: un alambre de 20 pies de longitud tiene una deformación unitaria de 0.00625 pulgadas por pulgada, dependiendo de la deformación total del alambre. Primero ordenamos los datos. Tenemos que un alambre de 20 pies de longitud, ¿no? La longitud original es de 20 pies, lo pasamos a pulgada. ¿Esto por qué? Porque la deformación unitaria está en pulgadas, para hacer fácil la simplificación. Ahora, ¿por qué la deformación unitaria está en relación con las mismas unidades de longitud? Esto porque la deformación unitaria es una cantidad adimensional, entonces es por eso la relación de las unidades de longitud son las mismas, pulgada por pulgada. Bueno, entonces reemplazamos acá en la fórmula que la deformación unitaria va a ser igual a la deformación total sobre la longitud original. Reemplazamos los datos y nos dan que la deformación total va a ser igual a 1.5 pulgadas o 0.4572 metros. En este ejercicio es algo similar. Nos dice, un alambre tiene una deformación unitaria de 0.0002 micras, ¿no? Yo lo tomé como micrómetros, ¿no? Porque no mide la unidad, la longitud en metros, ¿no? Digamos que está en metros. Y una deformación total de 7 milímetros. ¿Cuál es la longitud de este alambre? Tenemos aquí en la solución los datos. Vemos que la deformación unitaria es de 0.002 micrómetros, ¿no? Micrómetros por micrómetros. Esto va a ser igual a 2 por 10 a la menos 10 metros. ¿Por qué? Porque una micra es 10 a la menos 6. Luego tenemos la deformación total que es 7 milímetros, que es 0.007 metros. Y la longitud original es lo que nos piden. Reemplazamos en la misma fórmula que la deformación total sobre la longitud original va a ser igual a la deformación unitaria. Entonces reemplazamos los datos, ¿no? 2 por 10 a la menos 10 metros, que es la deformación unitaria, va a ser igual a la deformación total sobre la longitud. Entonces nos da que la longitud es igual a 35 por 10 a la sexta metros. Y ya para culminar tenemos el último ejercicio. Nos dice: una varilla de acero de 10 milímetros de diámetro y 2 metros de longitud está sujeta a una fuerza de tensión de 18.000 newtons. Determinado: A, la deformación unitaria en la varilla, y B, la deformación total de la varilla. Todo bien. Primero lo que hay que hacer, como ya hice en los anteriores ejercicios, es representar los datos, ¿no? Tenemos la fuerza de tensión, que es 18.000 newtons, P. El diámetro, D, es 10 milímetros, ¿no? De la varilla de acero es de 10 milímetros y la longitud es de 2 metros. Aquí nos está representado que la fuerza de tensión es en sentidos contrarios. Me dicen la deformación unitaria en la varilla, que está acá, y la deformación total de la varilla, que está aquí mismo. Pero para hacerlo, esto de aquí hay que recordar lo siguiente. El área de acá, ¿verdad? Y para ello necesitamos
Para ello necesitamos la elasticidad. ¿Cómo vemos eso? Veas el apéndice C para los modos de elasticidad, ¿no? Según en el libro, nos dice que la elasticidad del acero es de 200 gigapascales. Entonces, eso lo reemplazamos acá, 200 gigapascales en el sistema internacional. Entonces, de la misma solución, primero empezamos con el área de la varilla de acero, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Esto va a ser pi por el diámetro, que es 0.01 metros al cuadrado sobre 4. Esto me da 0.00008 metros al cuadrado. Y luego reemplazamos, ¿no?, aquí para hallar la deformación total. Primero, ¿no? Esto va a ser la fuerza, ¿no?, P, que es 18.000 newtons, por los 2 metros de longitud sobre el área de la varilla por la elasticidad, que es 200 gigapascales, que es 10 a la 9, y en pascales, que es newton sobre metros cuadrados, para simplificar cada uno, lo cual nos dará la deformación total de 0.0023 metros o 23 por 10 a la menos 5 metros. Y ya para terminar, la deformación unitaria, que es epsilon, ¿no?, va a ser igual a la deformación total anterior, esta de acá, 0.0023 metros sobre la longitud original, que es 2 metros, y nos sale aquí la respuesta.